Hay una cuenta sobre tu mesa ahora mismo. Tal vez ya la abriste. Tal vez la estás evitando. Tal vez llevas días mirándola de reojo, sintiendo ese peso en el pecho que nadie más ve, pero tú sí sientes. Y lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la manera en que te relacionas con ese papel. No en años. No en meses. Hoy. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a recibir algo que la mayoría de personas nunca descubre, el principio exacto que Florence Scovel Sin usaba cada vez que una cuenta llegaba a su puerta. Y no era esfuerzo. No era ruego. Era algo mucho más poderoso que eso. No pagas las cuentas con dinero. Las pagas con palabra. Y hasta que comprendas esto, hasta que cada célula de tu cuerpo lo acepte, seguirás corriendo en círculos. Suplicando a los bancos. Negociando con miedo. Apretando el estómago cuando llega el sobre. Temblando cuando se acerca la fecha límite. El mundo te enseñó a temer la cuenta. Hoy venimos a enseñarte a gobernarla. La mayor mentira que la escasez ha contado no fue sobre el valor del recibo. Fue sobre cuándo hablar. Te dijo, primero consigue el dinero, luego relájate. Te dijo, espera a que aparezca el recurso, entonces podrás respirar. Te dijo, no sirve de nada hablar si la cuenta bancaria está vacía. Y tú creíste. Y mientras creíste, esperaste. Y mientras esperaste, el miedo creció. Y mientras el miedo creció, la palabra murió en tu garganta, y eso fue justo lo que te mantuvo atrapado. Florence Scovel Sin no corría tras el dinero. Lo llamaba por su nombre. No le rogaba a Dios por provisión. Recordaba la ley. No negociaba con las cuentas, las trataba como siervos obedientes a su voz. Y todo cambiaba, no en años, no en meses, en días. A veces en horas. Porque ella sabía lo que tú estás a punto de aprender. El dinero no es señor. Es siervo. Y todo siervo obedece un mandato claro. El error fatal, lo que mantiene a millones atrapados en el ciclo de la falta, no es la ausencia de recursos. Es intentar resolver con esfuerzo lo que pertenece a la ley. Querer pagar la cuenta corriendo más, trabajando el doble, sacrificando paz, vendiendo tiempo, negociando dignidad, como si Dios necesitara tu sudor para mover sustancia. Como si la ley espiritual respondiera al cansancio. No responde. Espera. ¿Espera qué? Tu voz. Las cuentas no son enemigas. Son invitaciones. Invitaciones para que asumas autoridad espiritual. Invitaciones para que recuerdes quién gobierna lo invisible. Invitaciones para que dejes de mendigar y empieces a mandar. La cuenta que llega hoy no es castigo. Es oportunidad de demostración. Es el altar donde pruebas, para ti mismo, no para Dios, que la palabra tiene poder sobre la materia. El dinero es un siervo obediente a la voz. No al grito. No al pánico. No al llanto. A la voz. A la voz que habla con claridad. A la voz que habla con ritmo. A la voz que habla como quien sabe que la ley nunca falla. Cuando gritas, el dinero se retira. Cuando suplicas, duda. Cuando mandas, obedece. Así funciona. Así siempre ha funcionado. Y así funcionará para ti, a partir de hoy. Cuando llega la cuenta, la identidad antigua entra en pánico. Dice, no tengo. Dice, ¿cómo voy a hacer? Dice, no va a alcanzar el tiempo. Y esas palabras, esas frases de miedo, se vuelven decretos involuntarios que prolongan el vacío. Necesitas cambiar la identidad antigua por la verdadera. Necesitas hablar como quien gobierna, no como quien suplica. Necesitas usar la boca como instrumento de la ley, no como megáfono del miedo. Y te digo ahora, con santa certeza, existe un mandato corto que cambia la relación con los recibos para siempre. Un mandato que Florence Scovel Sin usaba. Un mandato que no exige fe ciega, sino reconocimiento de la verdad. Un mandato que, cuando se habla con ritmo, alinea lo invisible a tu favor. Y te daré esa frase, pero primero necesitas entender por qué funciona. Porque sin entendimiento, la palabra se vuelve superstición. Y la superstición no mueve la ley. Hay provisión ahora para todo lo que es mío. Esa es la frase. Simple. Directa.
poderosa. No es magia. Es reconocimiento. Reconocimiento de que el suministro ya existe en lo invisible. Reconocimiento de que la cuenta ya fue pagada en el espíritu. Reconocimiento de que no le estás pidiendo a Dios que cree algo nuevo. Estás ordenando que lo que ya es tuyo tome forma. Y cuando hablas así, algo cambia. No solo afuera. Adentro también. Y ese cambio interno es el que reorganiza lo externo. Te prometo un cambio perceptible en hasta 24 horas en el campo de la provisión. No prometo que el dinero caerá del cielo. Prometo que la ansiedad será reemplazada por la paz. Prometo que vendrán ideas claras. Prometo que puertas que parecían cerradas comenzarán a abrirse. Prometo que sentirás alivio donde antes solo había peso. Porque la ley responde a la palabra. Siempre respondió. Siempre responderá. Si sientes que esto resuena contigo, si sientes que algo en tu interior ya lo sabe, este es el canal donde encuentras la verdad que nadie te enseñó en la escuela. Activa las notificaciones ahora, porque lo que viene a continuación no lo encontrarás en otro lugar. Ahora vamos al principio que hace que la ley actúe. La ley espiritual responde al habla, no a la ansiedad. Esa es la verdad que el mundo olvidó y que Florence Scovel sin nunca soltó. Cuando hablas, lo invisible escucha. Cuando decretas, la sustancia se organiza. Cuando ordenas, el siervo obedece. Pero cuando suplicas, cuando imploras, cuando lloras pidiendo ayuda, la ley interpreta eso como confusión. Y la confusión no genera manifestación. Genera más confusión. El dinero no es sustancia. El dinero es respuesta. Respuesta de la sustancia invisible al mandato vocal. La sustancia siempre estuvo ahí. No necesita ser creada. Necesita ser llamada. Necesita ser nombrada. Necesita ser convocada por la voz que sabe que tiene derecho a hacerlo. Y tú tienes ese derecho. No porque lo hayas merecido. No porque hayas trabajado duro. Sino porque eres hijo de la ley. Y la ley no le niega al hijo lo que ya preparó para él. Quien suplica refuerza la falta. Cada súplica es un decreto involuntario de escasez. Cada, por favor, Dios, ayúdame, es un anuncio al universo de que no tienes. Y el universo, fiel siervo de la palabra, responde, entendido. No tienes. Y sigues sin tener. No porque Dios sea cruel, sino porque la ley es exacta. Ella refleja lo que dices. Espejea el tono de tu voz. Y si el tono es de mendicidad, la respuesta es más vacío. Quien decreta activa el suministro. Porque el decreto no pide. El decreto reconoce. El decreto no cuestiona si hay. El decreto afirma que hay. Y al afirmar, crea el canal por donde la sustancia fluye. Florence Scovel sin trataba cada cuenta como un mensajero, no como amenaza. Ella decía, la cuenta vino a recordarme que el suministro ya está listo. Vino a recordarme que yo gobierno, no negocio. Ella no luchaba contra la cuenta. Conversaba con ella. Y la cuenta, siendo solo papel, cedía al mandato de la voz que sabía gobernar. La boca es el punto de mando de lo invisible. No el cerebro. No el corazón. La boca. Porque la palabra hablada tiene cuerpo. Tiene vibración. Tiene frecuencia. Y es esa frecuencia la que el reino espiritual reconoce. Puedes pensar en prosperidad todo el día. Puedes sentir gratitud. Puedes visualizar. Pero hasta que la boca se abra y la palabra salga con mando, lo invisible queda esperando. ¿Esperando qué? La orden. La instrucción. El decreto que dice, ahora. Déjame contarte lo que pasaba con Florence. La cuenta llegaba por la mañana. El sobre llegaba. Ella no lo abría con miedo. Lo abría con curiosidad, como quien recibe correspondencia de un sirviente que vino a reportar algo. Leía el monto y, antes de que el miedo pudiera hablar, ella hablaba primero. Decía en voz alta, hay suministro ahora para esto. La ley responde. Y cerraba el sobre y seguía el día. No en negación. En gobierno. Sabía que la palabra ya había sido enviada. Y que la ley, siendo fiel, ya estaba organizando la respuesta. Horas después, a veces el mismo día,
Algo cambiaba. Un cliente olvidado la buscaba. Un pago atrasado llegaba. Un amigo recordaba una deuda antigua y la saldaba. Aparecía una invitación para trabajar. No era magia. Era ley. Su palabra tenía mando. Y el mando reorganizaba el campo invisible. Y el campo invisible, obediente, movía el campo visible. Otra vez tenía una cuenta grande. Monto alto. Plazo corto. La mente intentó calcular, ¿de dónde vendrá? La mente intentó planear, ¿cómo voy a conseguir? Pero Florence no le dio voz a la mente. Le dio voz a la ley. Dijo, no pago esto con esfuerzo. Pago con palabra. Hay suministro ahora para todo lo que es mío. Esta cuenta está incluida. Y entonces hizo algo radical. Se fue a dormir. No se quedó despierta calculando. No llamó a nadie pidiendo préstamo. Durmió, porque sabía que el trabajo no era suyo. Era de la ley. A la mañana siguiente, antes de abrir los ojos, sonó el teléfono. Una oportunidad que ni siquiera sabía que existía. Un contrato que alguien había mencionado meses atrás y ella había olvidado. El monto, exacto. Ni más ni menos. Suficiente para la cuenta y un poco más. ¿Coincidencia? No. Obediencia. Obediencia de la ley al mandato vocal. Obediencia del dinero, que es sirviente, a la voz, que es gobernante. Existen palabras prohibidas. Palabras que ya no puedes decir si quieres gobernar la provisión. No tengo. Es una de ellas. Cada vez que dices, no tengo, legislas escasez. Firmas un decreto de vacío. Autorizas al universo a mantener tus manos vacías. No va a alcanzar. Es otra. Cuando dices, no va a alcanzar, cancelas la posibilidad antes de que tome forma. Cierras la puerta que la ley estaba abriendo. Imposible ahora. Es la tercera. Porque imposible niega la ley ahora, niega el tiempo divino. Y juntas, esas dos palabras crean un muro entre tú y el suministro. Deben ocurrir sustituciones divinas. Donde decías, no tengo, ahora dices, hay suministro. Donde decías, no va a alcanzar, ahora dices, está resuelto. Donde decías, imposible, ahora dices, la ley responde. No es fingimiento. Es realineamiento. No estás mintiendo. Estás declarando la verdad que existe en lo invisible. Y al declararla, la atraes a lo visible. La convocas. La autorizas a tomar forma. El dinero reconoce a quien habla como fuente, no como víctima. Piénsalo. El sirviente no obedece al mendigo. El sirviente obedece al Señor. Y mientras hables como mendigo, por favor, ven. Te necesito. Sin ti me muero, el dinero no vendrá. No porque sea cruel, sino porque no reconoce tu voz. Estás hablando desde el lugar equivocado. Pero cuando hablas como Señor, ven. Ya es tiempo. Decreto. El dinero viene. Porque ahora reconoce la voz. Ahora sabe quién habla. Ahora obedece. El silencio ante la cuenta es acuerdo con la escasez. Muchos no hablan. Solo abren el sobre, suspiran y guardan. Y creen que están siendo prácticos. Pero lo que hacen es concordar. Concordar que no hay salida. Concordar que la falta es real. Concordar que la cuenta es más grande que la ley. Y la ley, al escuchar ese silencio, lo interpreta como permiso. Permiso para mantener el vacío. Florence hablaba con la cuenta como quien habla con un sirviente. Ella no negaba su valor. Reconocía, estás aquí. Te veo. Pero tú no me gobiernas. Yo te gobierno a ti. Y decreto que ahora hay provisión para ti. Ve. Busca tu provisión. Ya existe. La llamo por su nombre. Y así lo hacía. Voz calmada. Tono firme. Nada de drama. Nada de emoción exagerada. Solo mando. Mando claro. Y lo invisible se organizaba. Piensa en un ejército sin general, caos. Soldados sin dirección. Armas sin objetivo.
Fuerza sin enfoque. Ahora piensa en ese mismo ejército con un general que sabe comandar, orden, precisión, victoria. Lo invisible es ejército. Y tú eres el general. Pero si no hablas, el ejército no se mueve. Si hablas con duda, el ejército duda. Si hablas con miedo, el ejército retrocede. Pero si hablas con autoridad, el ejército marcha. Y trae la victoria. En Marcos 11:23 está escrito, tendrá lo que diga. No lo que piense. No lo que sienta. Lo que diga. La palabra, diga, es activa. Es vocal. Es audible. Jesús no enseñó meditación silenciosa. Enseñó mando vocal. Hablaba con tormentas. Hablaba con higueras. Hablaba con la muerte. Y todo obedecía. ¿Por qué? Porque su voz era la voz de la ley. Y la ley, cuando la habla quien sabe hablar, no puede ser desobedecida. Jesús nunca dijo, trabaja más duro y el milagro llegará. Dijo, di a la montaña y se moverá. La diferencia es radical. El mundo predica esfuerzo. Cristo enseñó palabra. El mundo dice, tu parte es sudar. Cristo dice, tu parte es hablar. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes, dejas de matarte tratando de resolver todo solo. Y comienzas a gobernar por lo que sale de tu boca. La cuenta no prueba tu saldo. Prueba tu fe hablada. La cuenta vino a ver si aún crees que el dinero es señor, o si finalmente recuerdas que el dinero es siervo. La cuenta vino a ver si vas a suplicar o vas a decretar. Y dependiendo de lo que hagas, la ley responde. Si suplicas, la cuenta crece. Si decretas, la provisión aparece. Así de sencillo. Así de exacto. Hablar después del miedo es tarde. Hablar antes es gobierno. La mayoría espera a que el miedo pase para intentar decir alguna verdad. Pero cuando el miedo ya habló, ya sembró, ya contaminó el campo, ya emitió la frecuencia de escasez, y ahora tu afirmación positiva está intentando crecer en suelo envenenado. No funciona. Necesitas hablar antes. Antes de que el miedo abra la boca. Antes de que la duda susurre. Antes de que la cuenta genere pánico. Abres el sobre y en ese instante, la boca se abre, hay provisión ahora para todo lo que es mío. El dinero es siervo. Tú eres Señor. Esa es la jerarquía espiritual. Ese es el orden divino. Y cuando inviertes eso, cuando te rindes al dinero, cuando temes la cuenta, cuando suplicas por la provisión, rompes el orden. Y el orden roto genera caos. Pero cuando restauras el orden, cuando hablas como Señor, cuando tratas al dinero como siervo, cuando gobiernas la cuenta con palabra, la ley restaura el flujo. Y lo que estaba detenido comienza a correr. Ahora necesito hablar del yo que muere cuando la ley nace en ti. Porque no hay resurrección sin sepultura. No hay gobierno sin renuncia a la mendicidad. Y mientras te aferres a la identidad de lo que siempre has sido, el ansioso, el quebrado, el que nunca tiene suficiente, la ley no puede coronarte. Porque la corona no cabe en cabeza inclinada. La identidad antigua vive con miedo. Se despierta calculando. Se acuesta preocupada. Abre la cuenta y siente que el estómago se aprieta. Ve la fecha límite y siente el pecho pesado. Escucha la palabra deuda y el cuerpo se paraliza. Esa identidad se construyó con años de creencias equivocadas, frases repetidas en el vacío, silencios que aceptaron la escasez. Y ahora esa identidad debe morir. No poco a poco. De una vez. Porque si intentas negociar con ella, regresa. Si tratas de reformarla, resiste. Necesita un decreto de muerte. Y ese decreto sale de tu boca. El viejo yo suplica. El nuevo yo decreta. El viejo yo dice, Dios, por favor, ayúdame a pagar esta cuenta. El nuevo yo dice, hay provisión ahora para esto. La ley responde, ¿ves la diferencia? El primero está de rodillas. El segundo está en el trono. El primero es súplica. El segundo es gobierno. Y la ley, que es justa y exacta, responde al tono, no a la necesidad. No se mueve por lástima. Se mueve por autoridad. El viejo yo vive en el pasado. Recuerda todas las veces que le falló.
Guarda cada cuenta atrasada como trofeo de fracaso. Repite, siempre lucho con el dinero. Nunca logro ahorrar. Siempre pasa algo. Y con cada repetición, planta más falta. Fertiliza el suelo de la escasez. Asegura que el patrón continúe. Porque la ley no juzga si la palabra es buena o mala. Solo obedece. Y si hablas de falta, entrega falta. El nuevo yo vive en el ahora. No niega el pasado, pero se niega a legislar desde él. Dice, lo que fue, fue. Lo que es ahora, es abundancia, porque yo decreto. No carga el peso de cuentas viejas como identidad. Las ve como lecciones y sigue ligero, libre, gobernando. Déjame contarte lo que Florence Scovel sin enseñó sobre esto. Tenía una alumna que iba con ella cada semana llorando. Siempre la misma historia, cuentas, deudas, falta. La mujer decía, rezo, pero nada cambia. Y Florence, con esa claridad que solo quien conoce la ley tiene, respondió, no rezas. Te quejas en tono religioso. Orar no es lamentarse. Es legislar. Entonces Florence le enseñó a cambiar las palabras. Donde la mujer decía, no tengo cómo pagar, Florence la hizo decir, hay provisión divina para toda cuenta. Donde la mujer decía, estoy desesperada, Florence la hizo decir, estoy en paz porque gobierno con la palabra. Al principio, la mujer se sentía rara. Parecía falso. Parecía que mentía. Pero Florence insistió, no estás mintiendo. Estás recordando. La verdad no está en el saldo de la cuenta. La verdad está en la ley. Y la ley dice que hay provisión. La mujer empezó a hablar a diario. Cada vez que llegaba a una cuenta, ya no suspiraba. Decretaba. Al principio con voz temblorosa. Luego con más firmeza. Y entonces algo empezó a cambiar. Primero llegó la paz. La ansiedad que la despertaba en la madrugada, reducida. Después surgieron ideas claras. Recordó cosas que podía vender. Recordó personas que le debían. Recordó talentos que no usaba. Y empezó a actuar, no con desesperación, sino con claridad. En 3 semanas, todas las cuentas estaban pagadas. No por un milagro externo, sino por un milagro interno. Su palabra había reorganizado el campo. Y el campo, obediente, había traído los recursos. Florence le dijo, ves, la ley nunca falla. Pero espera que hables como quien sabe que ella existe. Esta historia es real. Y es tuya. Porque el mismo poder que operó en aquella mujer opera en ti. La misma ley que respondió a su voz responde a la tuya. Pero necesitas cambiar la identidad. Necesitas matar al mendigo y resucitar al gobernador. En Job 10:28 está escrito, decretarás una cosa y se afirmará para ti. Decreto no es pedir. Decreto es ordenar. Cuando un rey decreta, no pregunta si puede. Afirma que será. Y cuando tú decretas, cuando tu boca se abre en comando, no en súplica, la ley se inclina. No porque seas especial, sino porque hablas el idioma que ella reconoce. La identidad antigua teme la cuenta. La nueva identidad agradece la cuenta. ¿Por qué? Porque la cuenta es oportunidad para probar que la palabra tiene poder. Oportunidad para demostrar que tú gobiernas, no eres gobernado. Oportunidad para ejercer autoridad espiritual en un campo práctico. La cuenta no es enemiga. Es campo de entrenamiento. Y cada vez que decretas sobre ella, fortaleces el músculo de la fe hablada. El viejo yo se compara. Mira a quien tiene más y se siente inferior. Mira a quien tiene menos y se siente culpable. Vive en un ciclo de comparación que nunca termina. Y mientras compara, no gobierna. Porque gobierno no mira a los lados. Gobierno mira hacia arriba, hacia la fuente, hacia la ley. Y decreta desde ella. El nuevo yo no se compara. Sabe que su provisión no viene del mercado, de la economía, de la suerte ni de una herencia. Viene de la ley. Y la ley no tiene favoritismos. No da más a uno y menos a otro. Da a los que se alinean. Y alinearse es palabra. Es tono. Es frecuencia. Es vibración de certeza.
Necesitas hablar muerte a la identidad antigua. No simbólicamente. Literalmente. Mírate al espejo y di, el yo que tenía miedo de la cuenta murió. El yo que rogaba por provisión fue enterrado. El yo que temblaba ante los números terminó. Soy nueva criatura. Gobierno por la palabra. Decreto por la ley. Y hay provisión ahora para todo lo que es mío. Di esto hasta sentirlo. Hasta que deje de ser frase y se vuelva identidad. Hasta que cuando llegue una cuenta, tu primera reacción no sea miedo, sino comando. Esa es la transformación. No es cambiar de pensamiento. Es cambiar de ser. Y cuando el ser cambia, la vida refleja. La cirugía del alma no es delicada. Es necesaria. Porque el cáncer de la escasez no se quita con masaje espiritual. Se quita con bisturí de la palabra. Y el bisturí corta. Corta la duda. Corta el miedo. Corta la identidad que aceptó la falta. Y duele. Al principio duele. Porque estás acostumbrado al viejo yo. Conoces su voz. Pero tiene que morir para que nazca lo nuevo. Florence dijo, la palabra es la espada que separa lo real de lo irreal. Y ella usaba esa espada todos los días. No tenía pena del viejo patrón. No negociaba con la creencia antigua. Decretaba. Y lo que no se alineaba con el decreto, caía. Las cuentas se resolvían. Las deudas desaparecían. La provisión llegaba, quirúrgica. No porque tuviera suerte, sino porque tenía voz. Y sabía usarla. Tú tienes la misma voz. Tienes la misma ley. Tienes el mismo derecho. La única diferencia entre tú y Florence es que ella recordó, y tú estás recordando ahora. Y una vez que recuerdas, no puedes regresar atrás. La verdad, una vez escuchada, no puede ser olvidada. Puede ser ignorada. Pero no olvidada. Y si eliges vivir desde ella, todo cambia. El nuevo yo no espera merecer. Sabe que ya heredó. Heredó por ser hijo. Heredó por existir. Heredó porque la ley no escoge merecedores. La ley responde a los que hablan. Y cuando hablas como heredero, cuando decretas como quien sabe que la caja fuerte ya está llena, el suministro llega. No mañana. Hoy. Ahora. Porque la ley es ahora. Siempre fue. Siempre será. El cambio no ocurre en teoría. Ocurre en la práctica. Y la práctica comienza con el próximo sobre que llegue. La próxima notificación. El próximo recibo. Ese es el campo de prueba. Ese es el altar. Y es ahí donde pruebas, para ti mismo, no para nadie, que la palabra tiene poder. Déjame contarte 3 historias cortas. 3 momentos en que la ley se movió porque alguien habló. Primera historia. Un hombre recibió una cuenta de luz con valor triplicado. Error de la compañía. Pero el plazo era corto. Su mente gritó, ¿cómo voy a pagar esto? Pero él había aprendido. Tocó el papel y dijo en voz alta, hay suministro ahora para esto. Decreto resolución. No rogó. Decretó. 2 horas después, la compañía llamó. Error reconocido. Cuenta corregida. No tuvo que pelear. No tuvo que probar nada. La palabra había ido adelante y reorganizado lo invisible. Segunda historia. Una mujer tenía deuda antigua. Cobranza agresiva. Llamadas diarias. Estaba agotada. Pero entonces aprendió a hablar. Cada vez que sonaba el teléfono, antes de contestar, respiraba y decía, la ley gobierna esto. Hay suministro ahora. No temo. Y contestaba calmadamente, firme, sin explicarse demasiado. Solo voy a resolver. Y colgaba y volvía a decretar. En una semana apareció una propuesta de acuerdo, valor reducido, plazo extendido, sin explicación lógica. La ley había respondido al comando vocal. Tercera historia. Un estudiante tenía mensualidad atrasada. Universidad amenazando con suspender la matrícula. Él no tenía de dónde sacar. Pero tenía voz. Dijo, no soy gobernado por plazo. Soy gobernado por la ley.
Y la ley dice que hay suministro ahora. Se fue a dormir sin angustia, sin cálculo. A la mañana siguiente, un familiar lejano llamó. Alguien que ni siquiera sabía de la situación. Escuché que necesitas ayuda. Depósito ese mismo día. ¿Coincidencia? No. Obediencia. Obediencia de la ley al tono de quien sabe hablar. Estas historias son reales. Y son tuyas. Porque la misma ley que actuó allá actúa aquí. El mismo poder que movió esas situaciones mueve la tuya. Pero tienes que hablar. Tienes que decretar. Tienes que asumir la posición. Y la posición no es de rodillas. Es de pie. Gobernando. El ritmo de la ley es sencillo. Llega la cuenta. Tú hablas. La ley responde. No necesita 10 pasos. No necesita ritual complejo. No necesita ayuno de 40 días. Necesita voz. Voz clara. Voz firme. Voz que sabe que el dinero es siervo y que el siervo obedece al Señor. No estás pidiendo un favor. Estás ejerciendo un derecho. Derecho de hijo. Derecho de heredero. Derecho de quien sabe que la ley nunca negó provisión a quien se alinea. Y alinearse es tono. Es ritmo. Es la cadencia de la certeza. La preparación para el mando es interna. Es tú mirándote y diciendo, no soy víctima de la circunstancia. Soy gobernador de la realidad. Es tú recordando que la ley no tiene favoritos. Solo tiene obedientes. Y obediencia aquí no es sumisión. Es alineamiento. Es hablar el idioma que el reino espiritual reconoce. Florence Scovel Sin dijo, habla como quien ya recibió. No como quien espera recibir. Como quien ya recibió. Porque lo invisible ya recibiste. La provisión ya existe. El suministro ya está listo. La cuenta ya está pagada. En el espíritu está hecho. Solo falta tomar forma. Y la forma viene cuando la voz manda. Cada vez que suplicas, retrasas. Cada vez que dudas, cancelas. Cada vez que te quejas, bloqueas. Pero cada vez que decretas, autorizas. Autorizas a la ley a moverse. Autorizas a lo invisible a reorganizarse. Autorizas al suministro a tomar cuerpo. El dinero no piensa. El dinero no elige. El dinero es energía neutra moldeada por la palabra. Y si la palabra es de falta, se aleja. Si la palabra es de mando, viene. Así de simple. Así de exacto. Así. Sin excepción. Estás más listo de lo que imaginas. Porque la preparación no está en cuanto sabes. Está en cuanto te atreves a hablar. Y hoy vas a hablar. No como prueba. Como decreto. No como experimento. Como ley. La metáfora es clara. El dinero es siervo. Tú eres señor. Y todo siervo espera órdenes. Si tú callas, él espera. Si dudas, él vacila. Pero si mandas, si hablas con la voz de quien sabe que la ley respalda, él corre. Él obedece. Él aparece. Este es el umbral. Y tú cruzarás. No con miedo. Con fe. No con súplica. Con autoridad. Y del otro lado está la demostración, la prueba, el cumplimiento. Porque la ley no miente. Y quien habla desde la ley no espera en vano. Ahora hablas. No conmigo. Con la ley. No como súplica. Como decreto. Y yo te daré las palabras. Pero necesitas decirlas en voz alta. Necesitas sentir la vibración salir de tu boca. Necesitas oír el sonido de tu propia autoridad. Respira profundo. Suelta despacio. Y ahora, con voz firme, sin prisa, sin emoción excesiva, solo con la certeza de quien sabe que la ley respalda, habla. Hay suministro ahora para todo lo que es mío. ¿Sientes la diferencia? Eso no fue una petición. Fue un decreto. No suplicaste. Afirmaste. Y la afirmación es lo que la ley reconoce. Ahora repite. Esta vez con más convicción. Como quien firma un documento eterno. Como quien escribe en piedra.
Hay suministro ahora para todo lo que es mío. Estás legislando. Estás reorganizando el campo invisible. Estás autorizando a la provisión a tomar forma. Y ahora, por tercera vez. Con toda la autoridad que te fue dada por herencia divina. Con todo el respaldo de la ley que nunca falla. Habla como gobernador, no como mendigo. Hay provisión ahora para todo lo que es mío. Listo. Está hecho. La palabra fue enviada. El decreto fue registrado. La ley fue activada. Y ahora lo invisible trabaja. No necesitas saber cómo. No necesitas calcular cuándo. Solo necesitas mantener el ritmo. Mantener el tono. Mantener la certeza. Como hablar. No gritando. No llorando. Voz calmada. Tono firme. Como quien sabe. Como quien gobierna. Como quien no duda. Porque la duda cancela el decreto. Y tú no estás dudando. Estás decretando. Respiración sencilla. Inspira corto, aguanta 2 segundos y, al exhalar, di la frase. Deja que el aire lleve la palabra. Deja que el aliento le dé cuerpo al mandato. Porque la palabra sin aliento es vacía. Pero la palabra con aliento es ley. Nivel principal, di la frase una vez al recibir la cuenta. Solo eso. Una vez, con voz firme. Y guarda el papel sin calcular, sin planear. Confía en que la ley escuchó y trabaja. Nivel estándar, repite mañana y noche hasta que esté pagada. Al despertar, antes de cualquier otra palabra, di el decreto. Por la noche, antes de dormir, dilo otra vez. Crea ritmo. Crea frecuencia. Porque la ley responde al ritmo. Nivel intensivo, toca la cuenta y decreta 3 veces. Sostén el papel. Siente su peso. Y entonces, voz por voz, afirma, hay provisión ahora para esto. Hay provisión ahora para esto. Hay provisión ahora para esto. Y suelta. Física y espiritualmente. Suelta. Suplicar rompe el mando. Porque suplicar dice, no tengo. Y la ley responde, entendido. No tienes. Pero decretar dice, hay. Y la ley responde, correcto. Hay. Y lo trae. El tono decide. Si hablas desde el trono, la ley obedece. Si hablas desde la tumba, desde la duda, desde el miedo, la ley espera. Porque solo actúa cuando reconoce autoridad. Y la autoridad no está en el volumen. Está en la certeza. Tú hablas. La ley escucha. Ahora solo mantén. No des marcha atrás. No contradigas con miedo. No canceles con duda. Solo mantén el decreto y observa. Observa cómo la provisión empieza a tomar forma. Cómo se abren los caminos. Cómo aparecen las soluciones. Cómo lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Ya no estás esperando. Estás gobernando. Y los gobernantes no suplican. Decretan. Ahora viene el reto. 7 días. No para probar la ley, sino para entrenar tu voz. 7 días para transformar el decreto en disciplina. El mando en ritmo. La palabra en identidad. Del día 1 al 7, al despertar, antes de tocar el celular, antes de leer noticias, antes de que cualquier palabra externa entre, abre la boca y di, hay provisión ahora para todo lo que es mío. En voz alta. Con convicción. Como quien gobierna el día antes de vivirlo. Al mediodía, cuando el impulso baje, cuando la duda intente susurrar, tú te detienes, respiras y reafirmas, hay suministro ahora para todo lo que es mío. No porque la ley haya olvidado, sino porque tú necesitas recordar. Por la noche, antes de dormir, cuando el subconsciente se abre para recibir, tú plantas de nuevo, hay suministro ahora para todo lo que es mío. Y duermes sin calcular, sin planear. Confiando en que mientras descansas, la ley trabaja. Si llega una cuenta en esos 7 días, no te desesperes. Toca el papel y decreta 3 veces sobre él, hay suministro ahora para esto. Hay suministro ahora para esto. Hay suministro ahora para esto. Y guarda sin preocupación. Porque tú hablas.
Y la palabra no regresa vacía. Llegarán señales. En las primeras 24 horas, quizás sientas alivio. Una paz inexplicable. En 72 horas, ideas claras, caminos que no habías visto, contactos que habías olvidado, oportunidades que parecían muertas resurgiendo. No es magia. Es ley. Es obediencia de lo invisible al mandato vocal. La cuenta cambia cuando tú cambias. Ahora el acto de activación. Escribe en los comentarios una sola palabra, decreto. No por compromiso. No por apariencia. Sino como contrato con la ley. Como registro en el campo. Como testimonio de que asumiste la posición. Escribe decreto y deja que la palabra resuene. Y si este mensaje llegó a ti hoy, no fue por casualidad. Hay personas que llevan años buscando exactamente esto y aún no lo han encontrado. Si conoces a alguien que necesita escucharlo, comparte este video ahora. Porque la ley no tiene límite geográfico. Y una palabra sembrada a tiempo puede cambiar una historia entera. Vuelve aquí después de 7 días. Testifica. Cuenta lo que cambió. No para impresionar. Para confirmar. Para recordar a otros que la ley funciona. Y para reforzar en ti mismo que lo que dijiste, apareció. Tú no naciste para negociar con el miedo. Naciste para comandar lo invisible. No fuiste hecho para inclinarte ante la cuenta. Fuiste hecho para hablar sobre ella. Y cuando hablas, cuando decretas con autoridad, con ritmo, con convicción, la ley se mueve. Y lo que estaba detenido empieza a fluir. Esto no es el fin. Es el comienzo. El comienzo de una vida donde la boca gobierna. Donde la palabra crea. Donde el decreto transforma. Donde tú, finalmente, recuerdas quién siempre has sido. Gobernador, no mendigo. Comandante, no víctima. Portavoz de la ley, no esclavo de las apariencias. Habla. Decreta. Gobierna. Y observa cómo la ley responde.